La sombra de la muerte se cernía con un nombre de niña, y ese nombre era Sofía Valdemar. Su joven cuerpo, de apenas 14 años, era una prisión de huesos, donde cada vértebra parecía querer perforar la piel translúcida que la cubría. Sus ojos, antes llenos de la chispa vivaz de la adolescencia, ahora se hundían en cuencas oscuras, brillando con la fiebre incesante de quien ha transitado por demasiadas pesadillas, visiones tormentosas que ni siquiera la luz del día podía disipar. La mansión, antes un farol de alegría y prosperidad en la incipiente ciudad de Cobre Rico, se había transformado en un mausoleo de silencios forzados y suspiros ahogados. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, atrapado en la agonía de una enfermedad que desafiaba toda lógica y esperanza. La desesperación se cocía a fuego lento en cada rincón, impregnando el aire con la densa esencia de los fracasos médicos y el incienso quemado por una madre desolada que se aferraba a cualquier atisbo de fe para no sucumbir por completo ante la inminente pérdida de su única hija. La vida de Sofía, y con ella la de toda su familia, pendía de un hilo tan delgado como sus propias venas, un hilo que la medicina occidental parecía incapaz de remendar. El gobernador territorial, Ricardo Albarrán, un hombre que había forjado su carrera política sobre la promesa de imponer la civilización y someter a las tribus apaches que osaban resistirse al progreso de su nación, observaba desde el imponente ventanal de su despacho. Su mirada se clavaba en la figura inmóvil del guerrero apache, Cantuguasi, quien esperaba pacientemente junto a su caballo pintado, sin desviar la vista de la mansión. Esta espera, que se prolongaba por 3 días bajo el sol implacable de la frontera, era un testamento silencioso de la urgencia de la situación, un recordatorio constante de que, más allá de las paredes de su opulenta residencia, existían otras formas de conocimiento, otras medicinas que él, en su arrogancia y prejuicio, había rechazado sistemáticamente. La ironía era un buitre voraz que lo sobrevolaba. Mientras su única hija se desvanecía ante sus ojos, él se había negado a considerar los remedios tradicionales que los nativos, a quienes tanto despreciaba, habían ofrecido. La política, que antes era su vida, ahora se revelaba como una broma cruel, una farsa vacía ante la posibilidad inminente de perder lo único que verdaderamente importaba en su existencia, la vida de su amada Sofía. «Papá, por favor», susurró Sofía desde su lecho, su voz apenas un hilo, como hojas secas rozando el viento, un sonido etéreo y frágil que se perdía en el aire denso de la habitación. Cada palabra era un esfuerzo monumental, un hálito de vida que se escapaba con cada exhalación, cargado con el peso de un dolor insoportable. «Ya no puedo más con estos dolores. Déjame ir». Sus palabras, más que una súplica, eran una liberación, una confesión de rendición ante una agonía que superaba las fuerzas de su joven espíritu. Cortaron el aire espeso, donde el aroma a medicinas fallidas, esos jarabes y ungüentos que habían prometido curación y solo traían más desilusión, se mezclaba con el incienso que su madre, Elena, encendía obsesivamente desde que los médicos, con su ciencia limitada y sus diagnósticos sombríos, declararon el caso de Sofía como perdido sin remedio. El gobernador, impotente ante la voz de su hija, apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, tan pálidos y fríos como el mármol de Minovecí. Las lápidas que se alzaban en el cementerio, un presagio sombrío del destino que temía para Sofía. «Ricardo», murmuró Elena desde un rincón oscuro de la habitación, su voz apenas un suspiro, con los ojos hinchados y enrojecidos por un río de lágrimas que no cesaban de brotar. Cada lágrima era un fragmento de su alma desgarrada, una manifestación visible de su sufrimiento inagotable. «El chamán dice que puede ayudarla. Dice que su medicina puede sanar lo que la nuestra no puede tocar». Su voz temblaba como una cuerda de guitarra a punto de romperse, cargada con una súplica tan desesperada que jamás pensó que tendría que pronunciar, una petición que chocaba frontalmente con las rígidas creencias y los prejuicios arraigados en la sociedad a la que pertenecían. La noticia de la misteriosa enfermedad de Sofía había llegado hasta las montañas, donde las tribus apaches, poseedoras de un conocimiento ancestral que la medicina occidental ignoraba y despreciaba, se enteraron del sufrimiento de la niña.
Canthuasi no había llegado como un enemigo, a pesar de la tensión histórica entre su pueblo y el gobierno territorial, sino como un sanador, portando en su alforja gastada hierbas raras y poderosas que crecían en lugares sagrados, tierras intocadas donde ningún hombre blanco había osado poner un pie, un reino de sabiduría natural que permanecía inalterado por la arrogancia del progreso. La presencia de Canthuasi en el pueblo había causado un revuelo considerable, una mezcla de curiosidad, temor y profundo desprecio entre los colonos. Susurros y miradas de recelo lo seguían a cada paso, pero él permanecía imperturbable, sereno, como una roca en medio de la tormenta, esperando una respuesta que parecía tardar una eternidad en llegar. Su calma era un contraste absoluto con la histeria que se apoderaba de la mansión, una prueba de su convicción y la fuerza de su propósito. «Si entrego a mi hija a un salvaje», murmuró el gobernador, casi para sí mismo. Las palabras, saliendo de su boca como veneno, cargadas de su profundo prejuicio y el temor por su reputación. «Mi carrera política terminará antes del amanecer». Incluso él sabía que esas palabras sonaban huecas, carentes de peso real, ante la cruda realidad que se le presentaba. Ver a Sofía consumirse día tras día, su vida drenándose lentamente, transformándose en una sombra de lo que fue. En ese momento, la política, que había sido el motor de su existencia, parecía una broma cruel, una frivolidad sin sentido cuando se enfrentaba a la inminente posibilidad de perder lo único que verdaderamente importaba en su vida. Sofía intentó incorporarse en su lecho, pero sus fuerzas la traicionaron una vez más, cayendo de nuevo sobre las sábanas con un suspiro de agotamiento. «Papá», murmuró con una voz que, a pesar de su debilidad, resonaba con una extraña urgencia. «He soñado con él, con el guerrero». Sus ojos, aunque hundidos, mantenían una determinación que contrastaba con su cuerpo frágil y demacrado, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. «En mis sueños, sus manos brillan cuando me tocan, y el dolor desaparece como agua en la arena, disipándose sin dejar rastro». Su respiración se agitaba con el esfuerzo de hablar, pero la convicción en sus palabras era inquebrantable, una revelación que sorprendió al gobernador y a su esposa. El médico del pueblo, doctor Ernesto Blanco, había agotado todos sus recursos: las sangrías, los tónicos amargos, las cataplasmas calientes y los elixires misteriosos. Nada había funcionado para aliviar el tormento de Sofía. La enfermedad que la consumía era un misterio que desafiaba toda la ciencia occidental, una aflicción que escapaba a cualquier diagnóstico conocido, dejando a los galenos occidentales sumidos en la impotencia y la frustración. «Gobernador», había dicho el doctor Blanco la noche anterior, con una voz cargada de una humildad inusual en él, un hombre de ciencia acostumbrado a las certezas y a la autoridad que le otorgaba su profesión. «He visto casos similares en mis años de servicio en otros territorios, aflicciones que desafían nuestras comprensiones. Los nativos poseen conocimientos que nosotros simplemente no logramos comprender, saberes ancestrales que trascienden nuestras limitaciones». Su confesión, aunque dolorosa para su orgullo profesional, era un reconocimiento de la desesperación que los envolvía, una admisión de que la ciencia, por sí sola, no siempre tenía todas las respuestas. Un golpe suave en la puerta interrumpió el silencio tenso que se había instalado en la habitación, un eco de la indecisión que pesaba sobre la familia. El mayordomo, un hombre nervioso y escrupuloso llamado Íñigo Criado, asomó la cabeza con una expresión de temor y resignación. Su figura encorvada y sus ojos inquietos revelaban la incomodidad de su posición, atrapado entre las tradiciones de su servicio y las urgencias de una situación extraordinaria que desafiaba la etiqueta y el orden. «Señor», el guerrero pregunta. «Si han tomado una decisión», dijo Íñigo con una voz que temblaba ligeramente, como si pronunciar esas palabras fuera una traición a todo lo que conocía, a los valores y prejuicios de la casa y de la sociedad a la que servía. «Dice que la luna nueva de esta noche es de suma importancia para el ritual de sanación». Sus palabras, cargadas con el peso de la tradición indígena, resonaron en la habitación, recordándole al gobernador la urgencia de la situación, el tiempo que se agotaba para su hija. El gobernador Ricardo Albarrán cerró los ojos, sintiendo el peso abrumador de dos mundos antagónicos sobre sus hombros.
Por un lado, la sociedad que esperaba que mantuviera las distancias con los salvajes, que preservara la supremacía de la civilización sobre la barbarie, un mandato político y social que lo había definido. Por el otro, el amor paternal, un sentimiento puro y desgarrador que lo atormentaba al ver a su hija convertirse, día a día, en una sombra de sí misma. La vitalidad, drenándose de su cuerpo como arena entre los dedos. Cuando finalmente abrió los ojos, su decisión, aunque le costara el alma pronunciarla y fuera contra todo lo que había defendido, ya estaba tomada. El amor de padre había vencido al orgullo político. Canthuwasi entró en la habitación de Sofía como una sombra que, paradójicamente, portaba una luz inmensa. Sus mocasines, hechos de piel suave y curtida, no produjeron sonido alguno sobre el suelo de madera pulida, un testamento de su conexión con la tierra y su respeto por el silencio. Su presencia llenó el espacio con una calma profunda y ancestral, una serenidad que ninguno de los presentes, sumidos en la desesperación y el caos de la enfermedad, había experimentado en semanas, una calma que parecía disipar la tensión que había reinado en el hogar. El guerrero apache, un hombre curtido por el sol del desierto y con cicatrices en su piel que contaban historias de innumerables batallas sobrevividas, era una figura imponente. Sin embargo, sus ojos no reflejaban la violencia, sino una sabiduría ancestral, una profundidad de conocimiento que trascendía la mera fuerza física, una conexión con el mundo espiritual que lo hacía parecer más un chamán que un guerrero en ese momento crucial. Su mirada, llena de compasión y entendimiento, se posó en Sofía, transmitiéndole una paz que ella no sentía desde hacía meses. «Pequeña estrella moribunda», murmuró en un español teñido de un acento profundo, su voz sorprendentemente suave y gentil, dirigiéndose a Sofía con una delicadeza que asombró a todos los presentes, acostumbrados a la dureza de los hombres de la frontera. «Tu espíritu grita más fuerte de lo que tu cuerpo susurra. Eso es bueno. Eso significa que aún puedes sanar». Sus palabras resonaron en la habitación como una oración pronunciada en una catedral, cargadas de una fe inquebrantable, una convicción que los médicos occidentales, con su empirismo y escepticismo, habían perdido hacía mucho tiempo. Sofía lo miró con unos ojos que, por primera vez en meses, ya no contenían miedo, sino un atisbo de esperanza, un reconocimiento de que algo diferente estaba a punto de suceder. «He soñado contigo», le dijo con una voz débil pero clara, su voz recuperando un poco de su antigua melodía. «En mis sueños tus manos estaban llenas de luz dorada, y cuando me tocabas, podía correr otra vez por los campos, libre y ligera, como cuando era pequeña, antes de que esta enfermedad me atrapara». Canthuwasi asintió lentamente, como si hubiera esperado esas palabras, como si los sueños fueran cartas que había enviado a través del mundo de los espíritus, previendo este momento de conexión. «Los sueños son mensajes de los ancestros», explicó Canthuwasi mientras sacaba de su alforja una bolsa de cuero gastado que parecía contener los secretos de la tierra y del tiempo. «Un pequeño envoltorio. Tu alma conoce el camino hacia la sanación, pero tu cuerpo ha olvidado cómo caminar por él». Sus palabras eran una puerta a una cosmovisión diferente, donde la enfermedad no era solo un mal físico, sino un desequilibrio espiritual, una desconexión con las raíces profundas del ser. Abrió la bolsa con un cuidado reverencial, como si lo que contenía fuera un tesoro sagrado, revelando hierbas secas que desprendían un aroma complejo y terroso, tierra húmeda después de la lluvia, la frescura de flores silvestres y algo más profundo, algo etéreo y místico, que parecía contener la esencia misma de la montaña, la sabiduría de la tierra concentrada en sus elementos. Era un olor que llenaba la habitación, desplazando el aroma a medicinas fallidas y a desesperación, infundiendo un nuevo aire de posibilidad y asombro. El gobernador Albarrán observaba desde el umbral, su rostro una máscara de conflicto, dividido entre la tenue esperanza que empezaba a brotar en su corazón y el escepticismo arraigado que lo había acompañado toda su vida, un producto de su educación y su posición en la sociedad. «¿Qué contiene esa mezcla?», preguntó con voz ronca, intentando mantener algo de control en una situación que lo superaba completamente. Una situación que desafiaba su comprensión y su autoridad. Su instinto político, siempre presente, le dictaba que debía documentar todo,
que tenía que proteger su posición ante cualquier posible escrutinio o crítica futura, resguardar su imagen pública. Sin embargo, su corazón de padre, desgarrado por el sufrimiento de su hija, solo clamaba por una cosa: que Sofía viviera, que recuperara la vitalidad que le había sido arrebatada. La lucha interna era palpable, un choque entre la razón y el sentimiento, entre el deber y el amor incondicional que sentía por su hija. Hiel de bisonte, mezclada con raíces de manzanilla del desierto, corteza de sauce sagrado y pétalos de flor de luna, respondió Canthuasi con voz pausada, casi ceremonial, mientras comenzaba a preparar la medicina con movimientos precisos y rituales, cada gesto cargado de un significado ancestral. Sus manos se movían, con una gracia que parecía danzar en el aire, como si cada movimiento fuera parte de una ceremonia milenaria, un acto sagrado de sanación que trascendía lo meramente físico. Pero la verdadera medicina no reside únicamente en las plantas, añadió, elevando la mirada para conectar con los ojos escépticos del gobernador, sino en la profunda conexión que se establece entre el sanador y el espíritu del enfermo. Su voz, firme y llena de convicción, llevaba el peso de generaciones de sabiduría, una verdad que la ciencia occidental, con su enfoque fragmentado, apenas comenzaba a vislumbrar. Era un recordatorio de que la sanación era un proceso holístico, que involucraba no solo el cuerpo, sino también el alma y el entorno, un eco de la interconexión de toda la vida en el universo. Elena Valdemar, la madre de Sofía, se acercó un paso, sus manos entrelazadas sobre el pecho, una postura de súplica y ansiedad. ¿Le hará daño?, preguntó con voz quebrada, el miedo primordial de cualquier madre, resonando en sus palabras. Un miedo que se mezclaba con el reconocimiento amargo de que las medicinas tradicionales, con sus promesas vacías, habían fallado rotundamente en salvar a su hija, dejándola al borde del abismo. «Ya ha sufrido tanto, mi niña». Su pregunta surgía de la más profunda angustia, de la desesperación de ver a su hija languidecer sin esperanza. «La medicina verdadera jamás causa daño», respondió el guerrero con serenidad, mientras encendía una pequeña cantidad de salvia en un cuenco de arcilla, el humo aromático comenzando a llenar la habitación, creando una atmósfera que parecía suspender el tiempo y el espacio, envolviendo a todos en un velo místico. Pero la sanación a veces duele porque exige que el espíritu luche contra las sombras que se han anidado en el cuerpo, que enfrente la oscuridad para poder encontrar la luz. Es una batalla interna, una purificación necesaria para el renacimiento. Sofía respiró profundamente por primera vez en semanas, sus pulmones absorbiendo el humo aromático de la salvia, un bálsamo que no solo limpiaba el aire, sino que también parecía purificar su propio ser. «Huele como mis sueños», murmuró con asombro, una sonrisa tenue pero genuina dibujándose en sus labios pálidos. «Huele a la libertad que he perdido, a los campos abiertos, al viento en mi cabello, a la vida que creí que ya no volvería a sentir». Sus ojos, antes hundidos y opacos, se llenaron de lágrimas, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de dolor, ni de frustración, ni de resignación. Eran lágrimas de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, un sentimiento frágil pero poderoso que comenzaba a florecer en su corazón marchito. Era un atisbo de la vida, un rayo de luz en la profunda oscuridad que la había envuelto, un presagio de un futuro que, hasta ese momento, parecía inalcanzable. Canthuasi se arrodilló junto a la cama, su presencia imponente pero gentil, y tomó las manos esqueléticas de Sofía entre las suyas, un gesto de profunda conexión y compasión. Sus palmas, curtidas por la vida en el desierto, irradiaban una calidez que reconfortó a la niña, una energía que parecía traspasar su piel frágil y llegar hasta lo más profundo de su ser. «Ahora comes», le dijo con voz firme pero cariñosa, su mirada fija en los ojos de Sofía, transmitiéndole una convicción inquebrantable. «Comes no solo con la boca, sino también con el alma. Esta medicina alimentará tanto tu cuerpo como tu espíritu, y juntos encontraremos el camino de regreso a la vida». Sus palabras resonaron en la habitación como una promesa sagrada, una declaración que trascendía las diferencias culturales y los prejuicios de la época, un puente entre dos mundos que se unían en el nombre de la sanación. Los primeros días fueron una batalla silenciosa.
librada en los confines íntimos de la habitación de Sofía, una lucha por cada soplo de vida, por cada pequeña victoria contra la enfermedad. El guerrero apache había establecido su vigilia, inquebrantable junto a la cama, una figura de devoción y paciencia que no se apartaba ni un instante. Alimentaba a Sofía con cucharadas diminutas de la medicina sagrada, una mezcla de hierbas potentes y caldo de huesos que él mismo había preparado en la cocina de la mansión, para horror y consternación del servicio doméstico, que observaba con una mezcla de repulsión y curiosidad. Cada sorbo de esa extraña mezcla parecía un acto de fe, un desafío a las leyes de la naturaleza que, hasta ese momento, parecían haber condenado a la joven Sofía a un destino ineludible. El sabor de esa medicina era complejo y profundo, algo más allá de lo que los paladares occidentales estaban acostumbrados. «Sabe a tierra después de la lluvia», murmuró Sofía después de tragar la primera cucharada, una sonrisa débil pero genuina iluminando su rostro demacrado. «Y a algo más, algo que no puedo nombrar pero que reconozco, algo familiar y reconfortante». Sus palabras flotaron en el aire como burbujas de esperanza, frágiles pero hermosas en su simplicidad, un presagio de la recuperación que se avecinaba. Canthuwassi asintió con una satisfacción silenciosa, sus ojos brillando con el conocimiento de que la medicina estaba obrando su efecto, no solo en el cuerpo de Sofía, sino en su espíritu. «Es el sabor de la vida que regresa», explicó mientras preparaba la siguiente dosis con la misma reverencia. «Tu cuerpo había olvidado cómo alimentarse, cómo absorber la vitalidad del mundo. Ahora, le estamos recordando». Sus movimientos eran rituales, cada gesto cargado de un profundo significado. La forma en que sostenía la cuchara, el ángulo con que la acercaba a los labios de la niña, las palabras susurradas en apache que acompañaban cada bocado, una letanía de bendiciones y deseos de sanación. El gobernador Albarrán observaba desde la puerta, luchando contra una mezcla de incredulidad al ver el cambio en su hija y alivio, al percibir la esperanza que renacía en su hogar. En solo 3 días, el color había comenzado a regresar a las mejillas pálidas de Sofía, y sus ojos, antes vidriosos y sin vida, ya no tenían esa mirada lejana de quien está demasiado cerca de la muerte, sino que recuperaban un brillo tenue de vida. «¿Cómo es posible?», murmuró el gobernador al doctor Blanco, quien había venido para su visita diaria, y fascinado por la transformación que presenciaba, se quedaba cada vez más tiempo en la mansión, como un científico ante un fenómeno inexplicable. Su escepticismo inicial se desvanecía ante la evidencia irrefutable de la mejoría de Sofía. «No lo sé», admitió el médico, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente, un gesto que revelaba su perplejidad y su humildad. «Según todo lo que he aprendido, según todos los libros de medicina que he estudiado, ella debería estar... bueno, no debería estar mejorando tan rápidamente». Su voz contenía una mezcla de humildad y asombro que rara vez se escuchaba en un hombre de ciencia acostumbrado a las certezas y a la autoridad de su conocimiento, una admisión de que existían misterios que su razón no podía explicar. Sofía comenzó a pedir más comida, no solo la medicina de Canthuwassi, sino también los platillos sencillos que antes rechazaba con indiferencia, su apetito regresando como un indicio de vida. «Quiero pan», dijo una mañana, su voz más fuerte y clara, «y quiero que sepa a algo más que cartón». Su petición, tan sencilla y cotidiana, provocó lágrimas de alegría en los ojos de Elena, quien corrió a la cocina para preparar personalmente el pan más fresco y sabroso que sus manos pudieran crear, un pan horneado con amor y esperanza. El guerrero había establecido una rutina que incluía no solo la alimentación con la medicina sagrada, sino también rituales de purificación y conexión espiritual que trascendían las barreras culturales. Cada amanecer, Canthuwassi quemaba hierbas sagradas, susurrando cánticos en su lengua ancestral, creando una burbuja de paz y sanación que parecía proteger a Sofía de las sombras que la habían consumido durante meses. Era un ritual de renovación, una reafirmación de la vida en medio de la adversidad. Los sirvientes de la casa, inicialmente temerosos y escépticos ante la presencia del guerrero apache y sus prácticas paganas, comenzaron a acercarse sigilosamente para observar los rituales con una curiosidad respetuosa. La atmósfera de paz y sanación que Canthuwassi creaba era contagiosa, disipando poco a poco sus prejuicios. «¿Por qué me ayudas?», preguntó.
Sofía una tarde, su voz ahora mucho más fuerte, mientras Cantu Wasi le daba de comer una sopa espesa que contenía hierbas que solo él conocía, una medicina que nutría no solo su cuerpo, sino también su espíritu. La pregunta de Sofía surgía de la inocencia brutal de la juventud, pero también de una sabiduría prematura, nacida del sufrimiento, una comprensión intuitiva de la complejidad de las relaciones humanas más allá de las diferencias superficiales. ¿Tu gente y la mía no somos enemigas? Su interrogante resonaba con el peso de la historia, de los conflictos y los prejuicios que habían dividido a sus pueblos por generaciones, desafiando la aparente hostilidad. Cantu Wasi dejó la cuchara y miró directamente a los ojos claros de la niña, una mirada profunda y llena de una compasión que trascendía las fronteras. Porque cuando un espíritu llama pidiendo ayuda, no importa el color de la piel que lo contiene, respondió con voz grave, sus palabras cargadas de una verdad fundamental que resonaría mucho más allá de esa habitación. No importa de dónde venga ni a qué Dios rece, se responde a ese llamado con el corazón. Sus palabras resonaron en la habitación como una verdad inmutable, una declaración que desafiaba todas las divisiones artificiales de la sociedad, todos los prejuicios arraigados que separaban a las personas por raza, religión o estatus. El sufrimiento no tiene raza, y la compasión tampoco debería tenerla. Era una lección que iba más allá de la sanación física, una enseñanza sobre la humanidad compartida, sobre la capacidad de conectar con el dolor del otro sin importar las barreras. La transformación de Sofía se aceleró notablemente durante la segunda semana. Sus huesos, antes prominentes como ramas muertas y secas, comenzaron a redondearse, y su piel, que había estado pálida y translúcida, recuperó un tono saludable, un brillo de vitalidad que no había tenido en meses. Más importante aún, su risa, ese sonido alegre y contagioso que todos sabían, olvidado en la mansión, había regresado, llenando los pasillos con una melodía que era música para los oídos de su familia y los sirvientes, un eco de la vida que renacía con fuerza. Era una risa que disipaba las sombras y traía luz a cada rincón del hogar, un símbolo de su renacimiento. «Me siento como si estuviera naciendo de nuevo», le confesó a Cantu Wasi una tarde, mientras caminaban lentamente por el jardín, apoyándose en su brazo fuerte y protector, sus pasos ligeros y llenos de una energía renovada, explorando los rincones de la vida que antes le estaban vedados. La noticia de la recuperación milagrosa de Sofía se extendió por todo el territorio como un incendio en pradera seca, imparable y sorprendente. Los ciudadanos de Cobre Rico se dividieron en facciones irreconciliables, cada una reaccionando de manera diferente a la asombrosa noticia. Por un lado, estaban aquellos que veían en la sanación de Sofía un acto de misericordia divina que trascendía las diferencias raciales y los dogmas establecidos, un milagro que desafiaba la lógica. Por otro lado, se alzaban aquellos que consideraban la presencia del guerrero apache en la casa del gobernador como una traición imperdonable a los principios de la sociedad civilizada, una afrenta a sus valores y creencias. Esta división social y moral comenzó a gestarse, abriendo una brecha profunda en la comunidad que antes parecía unida bajo un mismo ideal de progreso. Seferino Castillo, el alcalde de Cobre Rico y un acérrimo rival político del gobernador Albarrán, no tardó en capitalizar la situación. Convocó una reunión urgente en el salón principal del hotel más grande del pueblo, un lugar donde las decisiones importantes solían tomarse y donde las opiniones conservadoras prevalecían. «Ciudadanos», proclamó con voz atronadora, su discurso resonando en cada rincón de la sala, buscando galvanizar el resentimiento y el miedo. «Hemos tolerado demasiado. Nuestro gobernador ha abierto las puertas de su hogar a un salvaje, comprometiendo la seguridad de nuestras familias y la integridad misma de nuestros valores civilizados». Sus palabras, cargadas de veneno y prejuicio, encontraron eco en algunos rostros, avivando el fuego de la indignación y el resentimiento. Pero también provocaron murmullos de desacuerdo, voces que se alzaban tímidamente contra la intolerancia. La división, antes latente, se hacía ahora evidente, amenazando con fracturar la cohesión social de Cobre Rico de una manera irremediable. Elena Valdemar, la madre de Sofía, quien había recuperado a su hija después de meses de agonía,
Se enfrentó por primera vez en su vida a la presión social de manera directa y valiente. Su corazón de madre, fortalecido por la experiencia de la casi pérdida y la milagrosa recuperación, no podía tolerar la hipocresía y el juicio de aquellos que no habían ofrecido ayuda. ¿Cómo pueden criticar al hombre que salvó a mi niña?, preguntó a sus antiguas amigas durante el té vespertino, con 1900, una fiereza que nadie había visto en ella antes, una determinación inquebrantable que sorprendió a todas. Prefieren que hubiera dejado morir a Sofía para mantener sus prejuicios intactos, sus creencias vacías, sus costumbres inquebrantables. Su voz, cargada de dolor y verdad, era un golpe directo a la conciencia de aquellas mujeres que, en su mayoría, habían preferido ignorar el sufrimiento de su hija por temor a desafiar las normas sociales establecidas. Era una confrontación directa, una muestra de que el amor maternal podía ser la fuerza más poderosa contra la intolerancia. El reverendo Gaspar Bueno, un hombre de fe compleja y sincera que había seguido de cerca los rumores sobre la sanación milagrosa, visitó la mansión para ver por sí mismo lo que había ocurrido. No buscaba juzgar, sino comprender, buscando la verdad más allá de los prejuicios. Encontró a Sofía en el jardín, corriendo entre las flores con una vitalidad desbordante, una energía que desafiaba toda explicación médica, un verdadero prodigio de la naturaleza. Era una imagen de vida y esperanza que conmovió al clérigo profundamente. «Niña», le dijo con voz suave y reflexiva, sus ojos fijos en la vitalidad de Sofía, «¿sientes que tu alma está en peligro por haber aceptado la medicina pagana, por haberte alejado de los caminos de Dios?» Su pregunta surgía de una preocupación genuina por el bienestar espiritual de la niña, no de un juicio superficial o de prejuicios arraigados, sino de una búsqueda sincera de la verdad en un mundo de contradicciones. Sofía se detuvo en su juego y lo miró con ojos claros y pensativos, reflejando una madurez que superaba con creces su edad. Su voz, tranquila y serena, contenía una sabiduría que había nacido de su sufrimiento y su renacimiento. «Reverendo», comenzó, su mirada firme y llena de convicción, «si Dios creó todas las plantas y las manos que me sanaron, ¿no sería un pecado mayor, un acto de ingratitud aún más grande, rechazar su medicina solo porque viene de manos diferentes a las nuestras, o porque no se ajusta a lo que creemos conocer?» Su respuesta dejó al clérigo sin palabras, enfrentándolo a una reflexión teológica profunda que desafiaría sus sermones futuros, forzándolo a reconsiderar la universalidad del amor divino y la fuente de la sanación, más allá de las limitaciones impuestas por el hombre. Era una verdad simple pero poderosa, dicha por una niña que había estado al borde de la muerte y había regresado con una nueva perspectiva sobre la vida y la fe. Canthuwasi, mientras tanto, se había convertido en una figura de fascinación y controversia en Cobre Rico. Algunos habitantes del pueblo, desesperados por dolencias que los médicos occidentales no podían curar, se acercaban sigilosamente a la mansión, esperando pacientemente en los jardines traseros para pedirle consejos sobre sus aflicciones. La esperanza, nacida de la milagrosa recuperación de Sofía, comenzaba a superar los prejuicios arraigados. «Mi hijo tiene pesadillas terribles», le confesó una mujer llamada Esperanza Ramos, su voz cargada de angustia y desesperación, sus ojos suplicantes en busca de ayuda. «Los doctores dicen que no hay nada malo, que todo está en su mente, pero él grita cada noche como si viera demonios, sufre sin cesar». El guerrero escuchaba cada petición con una paciencia infinita, pero su respuesta era siempre la misma, una condición que actuaba como un filtro para aquellos que realmente buscaban sanación. «Solo puedo ayudar a aquellos que vienen con el corazón abierto y sin temor al juicio de otros, sin la sombra de la duda o el desprecio». Sus palabras se convertían en una prueba, separando a los verdaderamente necesitados de los meramente curiosos, a aquellos dispuestos a dejar de lado sus prejuicios de los que no. El gobernador Ricardo Albarrán enfrentaba la crisis política más grave de su carrera. Los telegramas llegaban diariamente desde la capital territorial, exigiendo explicaciones sobre su cohabitación con elementos hostiles, su aparente alianza con el guerrero apache. Era una presión insoportable, una amenaza directa a su posición y su reputación. «Cornelio», le escribió el senador territorial, su voz resonando en la frialdad del papel, «tu carrera política pende de un hilo, de una decisión.
Si no tomas medidas inmediatas para distanciarte de esa situación, para restaurar el orden y la moralidad, no podremos protegerte de las consecuencias de la caída inevitable. Sus palabras eran un ultimátum, una advertencia clara de que su lealtad a Sofía y a Canthuwassi podía costarle todo lo que había construido en su vida pública, su prestigio y su poder. La presión política era un torbellino que amenazaba con arrastrarlo, obligándolo a elegir entre su ambición y su conciencia, entre su imagen y el amor incondicional por su hija. Una noche, mientras Sofía dormía pacíficamente por primera vez en meses, un sueño profundo y reparador que traía consigo una paz largamente anhelada, el gobernador se sentó con Canthuwassi en el porche trasero de la mansión. La oscuridad de la noche envolvía el paisaje, y el silencio solo era interrumpido por el suave murmullo del viento, creando una atmósfera de intimidad y confidencia. «Te debo una disculpa», dijo finalmente el gobernador, rompiendo un silencio que había durado semanas, un silencio cargado de culpa y arrepentimiento. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra llevaba el peso de una verdad largamente negada. No solo por dudar de ti, de tus métodos, de tu sabiduría, sino por haber construido toda mi carrera sobre la base de considerar a tu pueblo como enemigo, como una amenaza a nuestro progreso, a nuestra forma de vida. Sus palabras surgían de un lugar profundo y doloroso, el reconocimiento de una vida construida sobre fundamentos erróneos, sobre prejuicios y falsas suposiciones que ahora se desmoronaban ante la realidad de la sanación de su hija. Era una confesión de su ceguera, de su error más grande. Canthuwassi fumó en silencio su pipa durante varios minutos, la calma y la sabiduría emanando de él en cada bocanada de humo, permitiendo que las palabras del gobernador se asentaran en el aire. No había rencor en su mirada, solo una comprensión profunda de la complejidad del corazón humano y de las transformaciones que el sufrimiento podía obrar. Un hombre que puede reconocer sus errores es un hombre que puede cambiar, dijo finalmente, su voz resonando con la autoridad tranquila de quien posee una verdad universal. Y un hombre que puede cambiar es un hombre que puede sanar, no solo a su propia familia, sino a toda su comunidad. Sus palabras contenían una esperanza que el gobernador no había sentido en años, una visión de futuro donde el poder político no se usaría para dividir, para mantener la separación y el conflicto, sino para unir a las personas, para construir puentes de entendimiento y compasión entre los pueblos. Era la posibilidad de una nueva forma de liderazgo, de un legado, diferente al que había perseguido hasta entonces, un camino de reconciliación. El ultimátum definitivo llegó un martes por la mañana, entregado por un mensajero agotado que había cabalgado toda la noche desde la capital territorial, su rostro surcado por el cansancio y la urgencia de su misión. El gobernador Ricardo Albarrán lo leyó en privado, sus manos temblorosas al sostener el papel que dictaría su destino, mientras Sofía, radiante y llena de vida, desayunaba tranquilamente en el jardín, junto a Canthuwassi, riéndose de algo que el guerrero le había contado sobre los conejos del desierto. La escena contrastaba brutalmente con el contenido del documento. Las palabras del documento eran claras y brutales, directas y sin ambigüedades. Una sentencia. Termina inmediatamente su asociación con elementos hostiles o será removido de su cargo antes del viernes. ¿Qué dice la carta, papá?, preguntó Sofía, notando la expresión sombría y preocupada en el rostro de su padre. Su intuición, afinada por meses de enfermedad y la subsiguiente recuperación, le decía que algo importante estaba ocurriendo, algo que afectaría sus vidas de manera significativa. ¿Tiene que ver con Canthuwassi? Su voz, que había ganado una madurez que no había tenido antes de su enfermedad, como si el sufrimiento la hubiera transformado en una persona diferente, más consciente de las complejidades del mundo, era directa y llena de una preocupación sincera por el hombre que la había salvado. El gobernador se sentó pesadamente en su silla, sintiendo el peso de esos dos mundos antagónicos sobre sus hombros una vez más, la política y la familia, la ambición y el amor. «Cariño», murmuró, usando el apodo tierno que no había pronunciado en meses, un eco de tiempos más simples y felices. A veces los adultos tenemos que tomar decisiones muy difíciles, decisiones que nos desgarran el alma. Su voz se quebró ligeramente,
traicionando la lucha interna que libraba entre sus convicciones políticas, sus años de servicio y el amor incondicional y desgarrador que sentía por su hija. Canthuwasi se acercó lentamente, sus pasos silenciosos sobre la hierba, leyendo la tensión en el aire con la agudeza de un rastreador que interpreta las huellas en la arena. Su presencia irradiaba una calma que contrastaba con la tormenta emocional que se desataba en la familia. Las palabras de los hombres poderosos han llegado, dijo sin necesidad de preguntar, su voz serena y sin amargura, solo una comprensión profunda de las complejidades de vivir entre dos mundos, el de la civilización y el de la naturaleza, y exigen que elijas entre tu posición y tu corazón. No había juicio en sus palabras, solo una observación perspicaz de la encrucijada que enfrentaba el gobernador. «No es justo», estalló Sofía con una pasión que sorprendió a todos los presentes, su voz llena de indignación y frustración. «Tú me salvaste la vida. Deberían estar agradecidos, no tratando de separarnos, de deshacer lo que hemos construido». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor físico, sino de frustración y miedo, temores que no tenían que ver con su salud, sino con la posibilidad de perder a alguien que se había convertido en mucho más que un sanador para ella, en un mentor, un amigo, una figura paterna. Elena apareció en el umbral, habiendo escuchado la conversación desde el interior de la mansión, su rostro reflejando una determinación inquebrantable. «Ricardo», dijo con voz firme, su mirada fija en su esposo, transmitiéndole un mensaje claro y conciso. «¿Qué es más importante, el poder o la familia?». Su pregunta contenía décadas de matrimonio, de compromisos y sacrificios compartidos, de sueños construidos y frustraciones vividas, pero también una claridad que solo se adquiere cuando se ha estado al borde de perder lo que realmente importa en la vida, cuando la perspectiva cambia y las prioridades se redefinen. El gobernador miró a su esposa, sus ojos llenos de gratitud por su apoyo incondicional, luego a su hija, quien le extendía sus manos en un gesto de súplica y amor. Finalmente, su mirada se posó en Canthuwasi, el hombre que había desafiado sus prejuicios y salvado a su hija. «Si renuncio a mi cargo», dijo lentamente, cada palabra cargada de peso, «perderé no solo mi posición, mi prestigio, sino también mi capacidad de influir en las políticas que afectan a tu pueblo, a la comunidad apache». Su dilema era real, mantener el poder para usarlo de manera diferente, para cambiar el sistema desde adentro, o sacrificarlo por principios personales, perdiendo la oportunidad de influir en un cambio mayor. Era una decisión desgarradora que lo llevaría a un nuevo camino. «El poder que se mantiene a costa de la traición a los principios», respondió Canthuwasi con sabiduría ancestral, su voz resonando en el aire como una verdad inmutable, una ley universal que trascendía las normas humanas. «Es un poder que corrompe a quien lo ejerce, que pudre el alma y el espíritu». Sus palabras desafiaban toda la lógica política que había guiado la carrera del gobernador hasta ese momento, desmantelando sus argumentos y confrontándolo con una realidad más profunda. Sofía se levantó de su silla, ahora más fuerte de lo que había estado en meses, su cuerpo recuperado y su espíritu resiliente. Tomó las manos de su padre, sus ojos llenos de una convicción que solo la experiencia de la enfermedad y la sanación podía otorgar. «Papá», comenzó, su voz clara y llena de una madurez sorprendente. «Antes de enfermarme, pensaba que ser importante significaba que otros te temieran, que tuvieran miedo de tu poder, de tu influencia. Pero Canthuwasi me enseñó que ser importante significa que otros confíen en ti, que te respeten por tu integridad y tu compasión», continuó Sofía, su perspectiva, filtrada a través de la experiencia de la enfermedad y la sanación, cortando a través de toda la complejidad política, con una simplicidad devastadora y una verdad innegable. Era una lección que trascendía las aulas y los salones de poder, una verdad que se aprendía en la experiencia de la vida y la conexión humana. El momento de la decisión llegó esa misma tarde, cuando una delegación de ciudadanos prominentes, figuras de la comunidad que representaban los intereses más conservadores, se presentó en la mansión, exigiendo una respuesta definitiva del gobernador sobre su futuro y su posición respecto al guerrero apache. El gobernador Ricardo Albarrán salió a recibirlos en el porche principal, con Elena, su esposa, a su lado, un pilar de apoyo incondicional,
Y Sofía, su hija, detrás de ellos, un testimonio viviente de la sanación que había ocurrido. Cantu Wasi, en un gesto de respeto y comprensión, se mantuvo de pie en el jardín, observando en silencio la escena que se desarrollaba, un espectador sereno de la historia que se escribía. «Señores», dijo el gobernador con voz clara y firme, su mirada fija en los rostros expectantes de la delegación, «he tomado mi decisión». Luego, con una determinación inquebrantable que sorprendió a muchos, se dirigió a la plaza principal, donde una multitud de ciudadanos de Cobre Rico se había reunido, ansiosos por escuchar su pronunciamiento final. «Ciudadanos de Cobre Rico», comenzó el exgobernador, su voz resonando por toda la plaza, llenando el aire con una autoridad moral que superaba cualquier título oficial. «Hoy vengo ante ustedes no como su gobernador, como la figura de autoridad que he sido hasta ahora, sino como un padre que ha aprendido, a través del sufrimiento y la esperanza, que la sabiduría no tiene color de piel, no tiene fronteras, y que la medicina verdadera, la que sana profundamente, surge del corazón, de la compasión, no de los libros de texto, no de los dogmas, sino de la conexión humana». Su renuncia formal, entregada esa mañana en silencio, no era una despedida, sino una declaración de principios, una afirmación de sus valores más profundos. Sofía estaba de pie junto a él, radiante de salud, su presencia un testimonio viviente de la verdad de sus palabras, su fortaleza contrastando dramáticamente con la niña esquelética que había estado al borde de la muerte meses antes. Era una imagen poderosa, un símbolo de la transformación que había ocurrido. «Miren a mi hija», continuó el exgobernador, extendiendo un brazo hacia Sofía, su voz llena de emoción y convicción, «y díganme si el hombre que la salvó, el hombre que la trajo de vuelta a la vida, es su enemigo o su hermano». Su desafío flotó en el aire como una pregunta que cada persona presente, en lo más íntimo de su corazón, tendría que responder por sí misma. Una invitación a la reflexión, a trascender los prejuicios y a reconocer la humanidad compartida. La plaza, antes llena de murmullos y tensiones, quedó en un silencio expectante, un momento de profunda introspección para todos los presentes. Cantu Wasi se acercó lentamente, sus mocasines susurrando contra la tierra seca de la plaza, un sonido casi imperceptible que marcaba su presencia. Su figura imponente, pero serena, atraía todas las miradas. «He venido a despedirme», anunció con voz clara y resonante, sin un ápice de tristeza, pero no sin antes plantar una semilla que, espero, crezca en terreno fértil, que germine en esta comunidad y dé frutos de unión. Llevaba en sus manos un pequeño árbol de mezquite, sus raíces cuidadosamente envueltas en tela húmeda, un símbolo de vida y resistencia en la aridez del desierto. «Este árbol puede sobrevivir en el desierto más árido, en las condiciones más extremas», explicó, su voz llena de significado, «pero solo si diferentes tipos de plantas crecen juntas, compartiendo agua y nutrientes, apoyándose mutuamente en la adversidad. La diversidad es su fuerza». El reverendo Gaspar Bueno se adelantó desde la multitud, su rostro grave y pensativo, conmovido por el momento. «Hermanos», dijo con voz temblorosa pero determinada, un eco de su propia lucha interna y su eventual convicción, «he reflexionado mucho sobre lo que he presenciado aquí. Si Cristo sanó a samaritanos y gentiles sin distinción, sin importar su origen o su fe, ¿no deberíamos nosotros reconocer la obra de Dios, la manifestación de su amor, sin importar las manos que la realicen, sin importar la forma en que se nos presente?» Su sermón improvisado, cargado de una profunda verdad espiritual, dividió la multitud entre murmullos de aprobación y susurros de desacuerdo, un reflejo de la diversidad de opiniones que aún existía en la comunidad. La semilla de la duda y la reflexión había sido plantada en el corazón de muchos, invitándolos a ir más allá de sus prejuicios. Esperanza Ramos, la mujer que había buscado ayuda para su hijo, se acercó con el niño tomado de la mano, su rostro irradiando gratitud y convicción. «Mi hijo duerme en paz desde que siguió los consejos de este hombre», declaró con voz firme y clara, su testimonio resonando en la plaza, un eco de su propia experiencia transformadora. «No entiendo su medicina,
No comprendo sus métodos, pero entiendo que funciona, que trae alivio, que trae sanación. Su testimonio provocó un murmullo que se extendió por la multitud como ondas en un estanque, un reconocimiento tácito de la verdad que sus palabras contenían, una verdad que la lógica no podía refutar. El doctor Ernesto Blanco se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho, un gesto de respeto y humildad, su mirada fija en Cantu Huasi, reconociendo el conocimiento que este hombre poseía. Como hombre de ciencia, anunció el médico, su voz resonando con una sinceridad inusual en el ámbito científico. Debo admitir que he presenciado una sanación que desafía todo lo que creía saber sobre medicina, todo lo que he estudiado y aprendido. Quizás sea tiempo de que la ciencia occidental aprenda a escuchar otros tipos de sabiduría, otras formas de conocimiento que hemos ignorado por demasiado tiempo. Su confesión pública representó un puente entre dos mundos del conocimiento que habían estado en guerra durante décadas, una apertura a la integración de saberes que antes se consideraban irreconciliables. Seferino Castillo, el alcalde rival, intentó mantener la división, aferrándose a sus prejuicios y a su visión estrecha del mundo. «Ciudadanos», gritó, su voz llena de desesperación, intentando recapturar la atención de la multitud. «No permitan que el sentimentalismo nuble su juicio. Las diferencias entre nosotros y ellos son reales e importantes, cruciales para la preservación de nuestra identidad». Pero su voz sonaba cada vez más solitaria, como el eco de un tiempo que se desvanecía, un lamento de una era que llegaba a su fin. Sofía se adelantó con una madurez que superaba con creces sus 14 años. Su presencia una manifestación viva de la sanación no solo de su cuerpo, sino también de su espíritu. «Señor Castillo», dijo con voz clara y firme, su mirada directa y serena, «usted tiene razón. Las diferencias son reales, innegables, pero las diferencias no tienen que significar enemistad, no tienen que llevarnos a la guerra». Su respuesta contenía una sabiduría que había nacido del sufrimiento y la sanación, una perspectiva que solo pueden tener aquellos que han estado en el umbral entre la vida y la muerte, una visión que trascendía los prejuicios y las divisiones humanas. Era una lección de coexistencia, de que la diversidad podía ser una fuente de fortaleza. Cantu Huasi plantó el árbol de mezquite en el centro de la plaza, un acto simbólico que se convertiría en el corazón de la comunidad, donde todos pudieran verlo y recordar su significado. «Este árbol crecerá», dijo, su voz resonando con la autoridad de una profecía, «y cuando sus hijos, y los hijos de sus hijos, jueguen bajo su sombra, recordarán que la vida florece verdaderamente cuando diferentes raíces se nutren mutuamente, cuando se unen en la diversidad». Sus palabras resonaron como una promesa de un futuro donde la diferencia no sería una fuente de división o conflicto, sino una fuente de fortaleza, de enriquecimiento mutuo, una base para una comunidad más unida y compasiva. La multitud se dispersó lentamente, pero no sin cambios, sus corazones y mentes conmovidos por las palabras y los testimonios presenciados. Algunos se acercaron a estrechar la mano de Cantu Huasi, con un nuevo respeto en sus ojos, reconociendo su sabiduría y su bondad. Otros abrazaron a Sofía, maravillados por su recuperación y por la fuerza de su espíritu. Varios más se acercaron a presentar sus respetos al exgobernador Ricardo Albarrán, reconociendo el sacrificio que había hecho por su hija y por sus principios. «Cornelio», le dijo una mujer mayor llamada Adelaida Minos, con una voz cargada de admiración, «has perdido tu cargo, es cierto, pero has encontrado tu honor, has demostrado tu verdadera valía». Sus palabras resumían lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a decir en voz alta, una verdad que resonaba en los corazones de la gente. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, una obra de arte natural que reflejaba la belleza de la transformación, la familia Valdemar y Cantu Huasi se sentaron juntos en el porche de la mansión, una imagen de unidad y paz. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Elena con una mezcla de incertidumbre y esperanza en su voz, el futuro incierto pero lleno de posibilidades auténticas, de un nuevo camino a seguir. Cantu Huasi sonrió, señalando hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban majestuosamente contra el cielo, estrellado, un recordatorio de la inmensidad del mundo y de las oportunidades que se abrían. «Ahora», dijo,
su voz llena de la sabiduría de la experiencia. Construimos puentes donde antes había muros, y enseñamos a otros que la medicina más poderosa, la que realmente transforma, es la que cura no solo el cuerpo, sino también el alma de una comunidad, uniendo a todos en un propósito común de bienestar. 6 meses después de la renuncia del gobernador, Cobre Rico había comenzado a transformarse, de maneras que nadie, ni siquiera los más optimistas, había imaginado. El pequeño dispensario que Ricardo Albarrán había establecido con sus ahorros personales, operaba ahora en un edificio modesto al final de la calle principal, un faro de esperanza para la comunidad. Allí, el doctor Ernesto Blanco trabajaba incansablemente junto a Cantu Guasi, combinando la medicina occidental con los remedios tradicionales apaches, fusionando dos mundos de conocimiento que antes se consideraban irreconciliables. Esta colaboración, nacida de la necesidad más apremiante, había florecido en algo mucho más profundo, un nuevo modelo de sanación, una práctica integral que honraba tanto la ciencia moderna como la sabiduría ancestral, reconociendo la validez de ambas. Era un testimonio de la apertura y la voluntad de aprender, una verdadera revolución en la atención médica de la región. Sofía, ahora con 15 años y tan robusta como una flor del desierto después de la lluvia, su vitalidad recuperada y su espíritu resiliente, se había convertido en la traductora no oficial entre los dos mundos, un puente vivo entre culturas. Su dominio del apache, aprendido durante las largas sesiones de sanación con Cantu Guasi, le permitía servir como un enlace vital entre los pacientes nativos que comenzaban a llegar desde las montañas, buscando una atención que entendiera sus creencias y su cuerpo, y los doctores occidentales que todavía luchaban por comprender prácticas médicas que desafiaban todo lo que habían aprendido en la escuela de medicina. Dice que el dolor comenzó después de que perdiera a su esposo, traducía Sofía con fluidez, mientras una anciana apache describía síntomas que ningún manual médico había catalogado, dolencias que se originaban en el espíritu y se manifestaban en el cuerpo, una realidad que la medicina occidental apenas comenzaba a vislumbrar. La clínica se había convertido en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban una sanación que trascendiera lo meramente físico, un lugar donde el cuerpo y el espíritu eran tratados como un todo. Familias enteras llegaban desde cientos de millas de distancia, algunas en carretas polvorientas y destartaladas, otras a pie, con la esperanza como única compañera. Todas estaban unidas por la desesperación de sus dolencias y la esperanza de encontrar respuestas que la medicina tradicional, con sus limitaciones, no podía proporcionar, buscando un enfoque más holístico para su bienestar. No somos milagreros, explicaba el doctor Blanco a cada nuevo paciente que llegaba, con una humildad que le había costado años aprender. Pero hemos aprendido que la sanación verdadera requiere tratar no solo el cuerpo, con sus dolencias físicas, sino también el espíritu, la mente y la comunidad que lo rodea, porque todos estamos interconectados. Era una filosofía revolucionaria que resonaba profundamente con aquellos que buscaban una atención más allá de los síntomas. Cantu Guasi había establecido un jardín medicinal detrás de 1909. La clínica, un espacio sagrado donde cultivaba las plantas sagradas que había traído consigo desde las montañas, sus manos expertas y respetuosas de la tierra. Cada mañana, antes del amanecer, cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, podía vérsele entre las hileras de hierba de búfalo, salvia del desierto y raíces de manzanilla silvestre, entonando cánticos en su lengua ancestral. Estos cánticos, que parecían una oración a la tierra y a los espíritus de las plantas, infundían una energía vital que, según creían, hacía que las plantas crecieran más fuertes y saludables, llenas de poder curativo. Los niños del pueblo, con su curiosidad innata, habían comenzado a reunirse en la cerca del jardín, fascinados por los rituales que combinaban la jardinería práctica con ceremonias espirituales que nunca antes habían presenciado, una ventana a un mundo de conocimiento que les era ajeno. El reverendo Gaspar Bueno había expandido sus sermones dominicales para incluir reflexiones profundas sobre la sanación que trascendían las denominaciones religiosas, buscando un mensaje universal que resonara con todos. Cristo sanó a todos los que vinieron a él, predicaba desde el púlpito con una convicción renovada.
sin preguntarle su raza, su religión o su estatus social. Su amor no conocía barreras, ni prejuicios. Su voz, resonando con una pasión inquebrantable, llenaba la iglesia. Si el amor de Dios, la sanación divina, se manifiesta a través de manos diferentes a las nuestras, a través de caminos que no comprendemos, ¿no deberíamos reconocerlo y celebrarlo? Abrazar esa manifestación sin juicio. Sus palabras, que desafiaban las doctrinas rígidas y los prejuicios arraigados, habían comenzado a atraer congregaciones más diversas, incluyendo a algunos miembros de la comunidad apache, que encontraban en su mensaje una resonancia universal, una conexión con sus propias creencias espirituales. Elena, la madre de Sofía, había descubierto un talento inesperado para la organización comunitaria, una habilidad que había estado latente bajo su rol de esposa de gobernador. Su experiencia navegando la sociedad de élite le había dado habilidades de diplomacia, de negociación y de persuasión, que ahora usaba con gran efecto para mediar entre las facciones divididas del pueblo, buscando la reconciliación y la cooperación. Señoras, les decía a sus antiguas amigas durante las reuniones de té, que había transformado en sesiones de planificación comunitaria, alejándose de la frivolidad de las charlas sociales. Podemos seguir divididas por el miedo a lo desconocido, a lo diferente, o podemos unir nuestras fuerzas para crear algo mejor para nuestros hijos, un futuro de unidad y prosperidad. Su liderazgo, inesperado pero efectivo, había resultado en la creación de un fondo comunitario para apoyar a las familias que no podían pagar los servicios médicos, un acto de solidaridad que trascendía las divisiones. Ricardo, el exgobernador, había encontrado un nuevo propósito y significado en su vida como mediador entre las comunidades blanca y apache. Su vasta experiencia política, que antes había usado para dividir, ahora le había otorgado una comprensión profunda de las complejidades legales y territoriales que mantenían a ambos grupos en tensión constante. Una barrera que él ahora se esforzaba por derribar. No puedo cambiar las leyes federales, explicaba en las reuniones que organizaba mensualmente, con una honestidad brutal que sorprendía a muchos, pero puedo ayudar a que ambas comunidades encuentren maneras de vivir juntas, de coexistir, que beneficien a todos, construyendo un futuro compartido. Su trabajo, dedicado a la reconciliación y al entendimiento mutuo, había comenzado a atraer la atención de otros territorios que enfrentaban conflictos similares, buscando aprender de la experiencia de Cobre Rico. La política verdadera, escribía en sus informes, con una visión que había evolucionado, no es el arte de mantener el poder a toda costa, de aferrarse a la autoridad, sino el arte de crear condiciones donde todos puedan florecer, donde cada individuo y cada comunidad pueda alcanzar su máximo potencial, sin importar su origen. Su filosofía, antes centrada en la dominación, ahora se había transformado en un ideal de colaboración y crecimiento mutuo. Los cambios en Cobre Rico no habían llegado sin resistencia. Seferino Castillo había organizado un grupo de ciudadanos preocupados, una facción que se aferraba a los viejos prejuicios, que se reunían semanalmente para planificar estrategias de oposición a lo que llamaban la contaminación de los valores tradicionales, el mestizaje de culturas. Sus panfletos circulaban por el pueblo, advirtiendo sobre los peligros de mezclar razas y religiones, y prometiendo restaurar el orden natural de las cosas, una visión de exclusión y segregación. La tensión subyacente se manifestaba en miradas hostiles, rumores maliciosos y ocasionales actos de vandalismo menor contra la clínica, actos que buscaban intimidar y desestabilizar el nuevo orden. Una noche, mientras Cantuasi trabajaba solo en el jardín medicinal, sus manos dedicadas al cuidado de las plantas sagradas, 3 hombres encapuchados, símbolos de la intolerancia y el odio, aparecieron de entre las sombras con antorchas encendidas, amenazando con quemar las plantas sagradas, con destruir el símbolo de la sanación que había traído Cantuasi. «Esta tierra es para gente civilizada», gritó uno de ellos, su voz llena de desprecio y furia, no para brujería pagana, no para sus supersticiones. Pero antes de que pudieran actuar, antes de que el fuego pudiera tocar las plantas, una docena de vecinos emergió de las sombras, como protectores silenciosos, incluyendo al reverendo Gaspar Bueno, al doctor Ernesto Blanco y a varias familias que habían sido ayudadas por la clínica.
La confrontación se disolvió en la oscuridad de la noche, las figuras encapuchadas huyendo ante la inesperada resistencia. Pero el mensaje estaba claro. La comunidad se había dividido definitivamente entre aquellos que abrazaban el cambio, la unidad y la compasión, y aquellos que se resistían a él, aferrados a sus viejos prejuicios y a su miedo a lo desconocido. La verdadera prueba llegó cuando Sofía enfermó nuevamente, esta vez con una fiebre implacable que la medicina combinada de la clínica, con todos sus avances, no podía tocar. Fue un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y de los límites del conocimiento humano. Durante 3 días, Sofía permaneció inconsciente, mientras Cantuwasi y el doctor Blanco trabajaban incansablemente, combinando todo su conocimiento, tanto el ancestral como el científico, en una batalla desesperada contra una enfermedad que parecía desafiar tanto la ciencia como la sabiduría apache. Una aflicción que se presentaba como un nuevo enigma. La crisis de Sofía sirvió como un recordatorio doloroso de que, incluso con todos sus avances y su colaboración, la sanación verdadera seguía siendo un misterio que no podían controlar completamente, una fuerza más grande que sus conocimientos. La fiebre de Sofía finalmente cedió al 4.º día, no debido a ninguna medicina específica, no por una hierba o un fármaco en particular, sino por algo que ningún doctor había prescrito, algo que trascendía la farmacología y la cirugía, la oración colectiva y los cuidados amorosos de una comunidad que había aprendido a sanar juntos, a unirse en el propósito de la vida. Familias apaches y blancas se habían turnado para mantener vigilia junto a su cama, entonando oraciones en diferentes idiomas, sus voces mezclándose en una sinfonía de esperanza, pero con el mismo corazón, el mismo deseo de ver a la niña recuperarse. Cuando Sofía finalmente abrió los ojos, su mirada débil pero clara, lo primero que vio fue un círculo de rostros diversos, unidos por la preocupación y el amor, una imagen de la unidad que había florecido en Cobre Rico. «Creo que entiendo ahora», murmuró con voz débil, pero clara, sus palabras resonando con una nueva sabiduría. La medicina más poderosa no está en las plantas, por más sagradas que sean, ni en los libros, por más conocimientos que contengan, sino en las personas que se atreven a cuidar unas de otras, a extender la mano sin importar las diferencias. Esa experiencia catalizó una transformación final en Cobre Rico, un punto de inflexión en la historia de la comunidad. El grupo de resistencia liderado por Seferino Castillo, que antes parecía inquebrantable, comenzó a desmoronarse cuando varios de sus miembros, incluyendo su propia esposa, Priscila Castillo, se unieron a las vigilias por Sofía, conmovidos por el ejemplo de unidad y compasión. «Seferino», le dijo Priscila Castillo a su esposo una noche, su voz llena de una convicción que antes no poseía. «He visto a estos salvajes cuidar a nuestra niña con más ternura que algunos de nuestros propios vecinos, que aquellos que se consideran civilizados». Era una revelación que desafiaba sus prejuicios más arraigados, una verdad que la confrontaba con la hipocresía de su propia sociedad. ¿No es hora de que reconozcamos que el amor no tiene color, que la compasión no conoce fronteras? Su pregunta resonó como una campana que despertaba conciencias dormidas, forzando a su esposo a confrontar la vanidad de sus prejuicios, la futilidad de su resistencia. La clínica se expandió para incluir una escuela donde los niños apaches y blancos, antes segregados, aprendían juntos, rompiendo barreras desde temprana edad. No solo se impartían materias académicas tradicionales, como lectura y aritmética, sino también las artes de la sanación, que combinaban la ciencia occidental con la sabiduría ancestral, creando un currículo verdaderamente integral. Sofía, ahora completamente recuperada y con una energía desbordante, se convirtió en la primera maestra bilingüe de la escuela, un símbolo vivo de la unión entre culturas. Enseñaba a los niños que la diferencia cultural no era una fuente de división, sino una fuente inagotable de enriquecimiento mutuo, un tesoro que debía ser valorado. «Hoy aprenderemos sobre las plantas medicinales», anunciaba en español y apache, su voz clara y entusiasta, y también sobre por qué es importante escuchar tanto a nuestros abuelos, con su sabiduría oral, como a nuestros libros de ciencia, con su conocimiento escrito. Ambos tienen algo valioso que enseñarnos. El doctor Ernesto Blanco,
impulsado por la visión de una medicina más completa, comenzó a documentar meticulosamente los métodos de sanación que había aprendido de Cantu Wasi, creando el primer manual médico que combinaba la práctica occidental con la medicina tradicional apache. Su trabajo, pionero y revolucionario, atrajo la atención de médicos de universidades prestigiosas que llegaban a Cobre Rico para estudiar lo que comenzaron a llamar medicina integral, un nuevo paradigma en la atención de la salud. Lo que hemos descubierto aquí, escribía el doctor Blanco en su correspondencia con colegas, no es solo una nueva forma de tratar enfermedades, de aliviar síntomas, sino una nueva forma de entender qué significa ser humano, una comprensión más profunda de nuestra interconexión con la naturaleza y con los demás. Sus escritos se convertirían en un faro para futuras generaciones de profesionales de la salud. Cantu Wasi había comenzado a entrenar a jóvenes de ambas comunidades en las artes de la sanación, creando una nueva generación de curanderos que podían navegar entre mundos diferentes con fluidez y respeto, actuando como puentes culturales y espirituales. La medicina verdadera, les enseñaba con su voz sabia y pausada, no pertenece a ninguna raza ni religión, no es propiedad de un solo pueblo. Pertenece a aquellos que tienen el coraje de servir a otros sin importar sus diferencias, sin importar sus orígenes, con un corazón abierto y compasivo. Sus estudiantes incluían tanto a jóvenes apaches, que aprendían los secretos de sus ancestros, como a descendientes de europeos que abrazaban una nueva forma de ver el mundo, todos unidos por el llamado común de aliviar el sufrimiento humano y de restaurar el equilibrio en la comunidad. El árbol de mezquite que Cantu Wasi había plantado en la plaza central había crecido con el tiempo, convirtiéndose en un símbolo viviente de la transformación del pueblo, un testimonio de la resiliencia y la unión. Los niños jugaban bajo su sombra, mezclando idiomas y tradiciones en sus juegos, una imagen vibrante de la coexistencia y la alegría, mientras sus padres se reunían para planificar proyectos comunitarios que beneficiaran a todos, construyendo un futuro compartido. Las tardes de domingo, familias de diferentes orígenes se congregaban alrededor del árbol, una nueva tradición que había echado raíces profundas, para compartir comida, música y cuentos, creando una atmósfera de camaradería y entendimiento que antes parecía inalcanzable. Era un espacio donde las diferencias se celebraban y las similitudes se fortalecían, un verdadero crisol de culturas. Ricardo, el exgobernador, había sido elegido como mediador territorial oficial, un puesto creado específicamente para él por un gobierno federal que había comenzado a reconocer la necesidad de enfoques más humanitarios en las relaciones con las tribus nativas, un cambio de paradigma impulsado por el ejemplo de Cobre Rico. Su trabajo lo llevaba a otros territorios, donde aplicaba las lecciones aprendidas en Cobre Rico. Helping to, créate puentes de entendimiento donde antes había solo conflicto y desconfianza, llevando la semilla de la reconciliación a otros rincones del país. La política verdadera, escribía en sus informes, con una visión que había madurado con la experiencia, no es el arte de mantener el poder o de dominar a otros, sino el arte de crear condiciones donde todos, sin excepción, puedan florecer, puedan alcanzar su pleno potencial, en armonía y respeto mutuo. Su legado se extendía más allá de su antiguo cargo, impactando a innumerables vidas. La historia de Cobre Rico comenzó a extenderse por todo el territorio, inspirando experimentos similares en otras comunidades que buscaban soluciones a sus propios conflictos y divisiones. Periodistas de ciudades distantes llegaban para documentar el milagro de Cobre Rico, ansiosos por desentrañar el secreto de su éxito, pero invariablemente se iban con más preguntas que respuestas, porque lo que habían presenciado era mucho más que una serie de métodos o estructuras. Lo que habían presenciado no era algo que pudiera replicarse simplemente copiando modelos o programas, sino que requería una transformación fundamental en la manera de ver a los demás y a sí mismos, un cambio de corazón y de perspectiva que trascendía lo material. Era una lección sobre la naturaleza de la humanidad, sobre la capacidad de superar las barreras del prejuicio. Una década después, cuando Sofía ya era una mujer adulta y había establecido su propia clínica de sanación integral en el territorio vecino, llevando la filosofía de Cobre Rico a otras tierras, regresó a Cobre Rico para la celebración anual del Día de la Sanación, un evento que honraba la unidad y la curación.
Encontró a Cantu Wasi, ahora con el cabello completamente gris, pero con ojos tan brillantes y llenos de sabiduría como siempre, sentado bajo el árbol de mezquite, que ahora era un árbol imponente, rodeado de una nueva generación de estudiantes, ávidos de aprender de su conocimiento ancestral. «Maestro», le dijo Sofía, usando el título que había aprendido a darle años atrás, un símbolo de su respeto y su gratitud. ¿Alguna vez imaginaste que esa primera cucharada de medicina, tan pequeña y aparentemente insignificante, se convertiría en todo esto? ¿En esta comunidad próspera y unida? Cantu Wasi sonrió, su mirada recorriendo el pueblo que había florecido más allá de sus sueños más audaces, una manifestación viva de la esperanza que había sembrado. «Pequeña estrella», respondió, usando el apodo que le había dado cuando era solo una niña esquelética al borde de la muerte, un recordatorio de su vulnerabilidad inicial y su increíble resiliencia. La medicina verdadera siempre crece más allá de lo que el sanador imagina, porque no es el curandero quien sana, no es la persona la que tiene el poder absoluto, sino el amor que fluye a través de él hacia aquellos que necesitan ser sanados. Un amor que conecta a todos y que tiene el poder de transformar el mundo. Sus palabras, cargadas de una profunda verdad, resonaron en el aire, encapsulando la esencia de lo que habían construido en Cobre Rico. 20 años habían pasado desde que Sofía Valdemar había estado al borde de la muerte, y el mundo había comenzado a cambiar de maneras que ninguno de los habitantes de Cobre Rico había anticipado. El ferrocarril había llegado finalmente al territorio, una serpiente de hierro que traía consigo una oleada de colonos, comerciantes y oportunistas, todos atraídos por la creciente reputación del pueblo y viendo en ella una oportunidad de enriquecimiento rápido, de explotación económica. Entre estos recién llegados se encontraba Teodoro Aguanejo, un empresario sin escrúpulos que había comprado vastas extensiones de tierra con la intención de establecer una operación minera colosal que prometía transformar el valle en un centro de extracción de plata y cobre, ignorando por completo el equilibrio de la naturaleza y la comunidad que allí habitaba. Aguanejo había llegado con 1900, una comitiva de trabajadores e ingenieros, hombres endurecidos por la ambición y la fiebre del oro, pero también con una mentalidad que chocaba violentamente con la armonía y la cooperación que Cobre Rico había cultivado durante 2 décadas. Este pueblo ha sido contaminado por ideas románticas sobre la convivencia, sobre la unidad y el respeto, declaró durante su primera reunión con los líderes comunitarios, su voz llena de desprecio y superioridad. Pero los negocios serios, los negocios que generan riqueza, requieren orden y jerarquías claras, una estructura definida. No puedo tener a mis trabajadores mezclándose con salvajes y confundiendo la medicina real, la ciencia, con supersticiones primitivas. Sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas de tensión que amenazaban con desestabilizar todo lo que la comunidad había construido con tanto esfuerzo y sacrificio, poniendo en peligro la paz y la prosperidad que tanto les había costado alcanzar. Sofía, ahora, una mujer de 34 años y reconocida como una de las sanadoras más respetadas del territorio, se encontró enfrentando el primer desafío verdadero a su vida de servicio, una prueba a los principios en los que había crecido. Aguanejo había prohibido específicamente a sus trabajadores buscar tratamiento en la clínica integral, la que combinaba la ciencia y la tradición. En su lugar, estableció una enfermería convencional dirigida por un médico de la ciudad que consideraba los métodos colaborativos de Cantu Wasi y Sofía como charlatanería peligrosa, una amenaza a su autoridad y a la medicina establecida. «Señorita Valdemar», le dijo Aguanejo durante una confrontación pública, su voz cargada de condescendencia. «Su reputación puede impresionar a los locales, a la gente sencilla, pero yo he visto suficientes curanderos de feria para reconocer uno cuando lo veo». El conflicto se intensificó cuando varios trabajadores de la mina, hombres robustos y acostumbrados al trabajo duro, comenzaron a enfermarse con síntomas que el médico contratado por Aguanejo, a pesar de su supuesta ciencia, no podía diagnosticar: fiebres intermitentes que los consumían, dolores agudos en las articulaciones que los dejaban postrados y una debilidad progresiva que parecía drenar la vitalidad de hombres previamente saludables. La enfermería oficial, con sus tratamientos estándar, no solo fallaba en mejorar la condición de los pacientes,
sino que en algunos casos, inexplicablemente, parecía empeorarla, dejando a los hombres más débiles y desesperados. Los trabajadores, desesperados y asustados por su enfermedad y la impotencia de la medicina convencional, comenzaron a buscar secretamente el consejo de Cantu Guasi y Sofía, arriesgándose a las represalias de Aguanejo. Crearon una red clandestina de sanación que operaba en las sombras de la operación minera, buscando la esperanza en el conocimiento ancestral que antes despreciaban. Cantu Guasi, ahora un anciano de 80 años, pero con 1900, una sabiduría que parecía intensificarse con la edad, examinó a los trabajadores enfermos con la paciencia de quien ha dedicado su vida a descifrar los misterios del cuerpo humano y las conexiones con la naturaleza. Esta enfermedad no viene de gérmenes, de pequeños organismos invisibles, murmuró después de examinar al 10º paciente, su voz grave y llena de convicción. Viene de la tierra misma. Algo en la mina está envenenando no solo los cuerpos, sino también los espíritus de estos hombres, corrompiendo su vitalidad. Su diagnóstico era tanto médico como espiritual, reconociendo que la enfermedad a menudo surge de la desarmonía entre el ser humano y su entorno, entre el cuerpo y el espíritu, una verdad que la medicina occidental apenas comenzaba a comprender. El doctor Ernesto Blanco, ahora jubilado, pero todavía consultado regularmente por casos difíciles y complejos, se unió a la investigación con el rigor científico que había caracterizado toda su carrera. Sus análisis de muestras de agua y suelo de la mina revelaron la presencia de minerales tóxicos que se habían filtrado al suministro de agua potable, creando una intoxicación lenta pero progresiva que ningún tratamiento convencional podía revertir, confirmando el diagnóstico de Cantu Guasi con la ciencia. Tenemos evidencia científica irrefutable, anunció el doctor Blanco en una reunión urgente con los líderes comunitarios, su voz grave y llena de la seriedad de su descubrimiento. La operación minera está causando un envenenamiento ambiental que afecta tanto a los trabajadores, que están enfermando gravemente, como a la comunidad en general, un problema que amenaza la vida de todos. Teodoro Aguanejo rechazó categóricamente los hallazgos, su arrogancia y su ambición, cegándolo ante la verdad. Amenazó con demandar por difamación a cualquiera que asociara públicamente su operación con las enfermedades, buscando silenciar la verdad y proteger sus intereses. Estos supuestos científicos, declaró en una rueda de Nito, prensa improvisada, su voz llena de desprecio y burla, están siendo manipulados por intereses locales que quieren sabotear el progreso económico de la región, que buscan detener el desarrollo. No permitiré que una conspiración de curanderos y charlatanes destruya una empresa legítima que trae prosperidad. Su negativa a reconocer la evidencia científica creó una división profunda en la comunidad que no había existido desde los primeros días de tensión racial, una brecha que amenazaba con desintegrar todo lo que habían construido. Ricardo Valdemar, ahora un hombre mayor cuya reputación como mediador había crecido exponencialmente con los años, se encontró enfrentando el desafío más complejo de su carrera, una situación que requería no solo habilidades diplomáticas excepcionales, sino también una comprensión profunda de las dinámicas económicas y ambientales que estaban en juego, una visión holística de la crisis. Tenemos que encontrar una manera de proteger tanto la salud de 1901, nuestra comunidad, de preservar la vida de nuestra gente, como la viabilidad económica de la región, de asegurar un futuro próspero, explicó en una serie de reuniones privadas con líderes de ambos lados del conflicto, buscando un terreno común para la resolución. La crisis alcanzó un punto crítico cuando Tomás Jiménez, uno de los trabajadores de la mina y padre de 3 niños pequeños, colapsó durante su turno y fue llevado inconsciente a la clínica. Su condición era tan grave que incluso Cantu Guasi, con toda su experiencia y sabiduría, dudaba de su capacidad para salvarlo, un momento de profunda desesperación. «Este hombre está muriendo», le dijo Cantu Guasi a Sofía mientras preparaban una medicina de emergencia, sus rostros marcados por la preocupación. «Y si no encontramos una manera de detener la fuente del veneno, de erradicar la causa, él no será el último. Muchos más caerán». La urgencia de la situación exigía una acción inmediata, una respuesta que trascendiera las políticas, los intereses comerciales y los prejuicios, una acción decidida en favor de la vida. Sofía tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos, una decisión valiente y audaz que la colocó en la primera línea del conflicto.
Decidió confrontar directamente a Aguanejo con evidencia irrefutable, llevando consigo no solo los análisis científicos detallados del doctor Blanco, que demostraban la contaminación, sino también testimonios conmovedores de trabajadores enfermos y fotografías impactantes de la contaminación ambiental, imágenes que no dejaban lugar a dudas. «Señor Aguanejo», le dijo durante una reunión tensa en su oficina, su voz firme y llena de convicción, sin un atisbo de miedo, «usted puede negar la realidad tanto como quiera. Puede cerrar los ojos a la verdad, pero los hombres que trabajan para usted están muriendo, y su negativa a actuar, su inacción, los convierte en cómplice directo de su sufrimiento». Su confrontación era tanto un desafío moral, una acusación directa a su conciencia, como una declaración de guerra contra la indiferencia empresarial, contra la primacía de las ganancias sobre la vida humana. La confrontación entre Sofía y Aguanejo se convirtió en un evento público y masivo cuando ella decidió presentar su evidencia ante toda la comunidad reunida en la plaza central, bajo el árbol de mezquite, que había crecido hasta convertirse en un símbolo viviente de la transformación del pueblo, un testigo silencioso de su evolución. «Ciudadanos de Cobre Rico», declaró con voz firme y resonante, su presencia imponente, «hemos construido una comunidad basada en el principio inquebrantable de que todas las vidas tienen valor, independientemente de su origen, de su raza o de su estatus social. Este es el pilar de nuestra existencia». Su discurso resonó con una autoridad moral que había sido forjada por décadas de servicio desinteresado, por su propia experiencia de sanación y por su compromiso con la justicia, un discurso que conmovía los corazones de los oyentes. Hoy, ese principio sagrado está siendo puesto a prueba por intereses que valoran las ganancias económicas más que la vida humana, que priorizan el dinero sobre el bienestar de las personas. Continuó Sofía, su voz llena de indignación, pero también de esperanza, un llamado a la acción. Los trabajadores de la mina, muchos de ellos inmigrantes recientes que habían llegado buscando oportunidades económicas, se encontraron divididos entre la lealtad a su empleador, a quien debían su sustento, y la creciente evidencia de que su salud estaba siendo sacrificada por beneficios corporativos, una realidad que los confrontaba con un dilema moral. Miguel Hernández, un minero veterano que había trabajado en operaciones similares en otros territorios, se levantó para hablar, su voz quebrada por la emoción y por la experiencia acumulada. «He visto esto antes», dijo con voz temblorosa, pero firme. «En Colorado, en Nevada, en Arizona. Siempre es la misma historia. Los jefes se enriquecen mientras los trabajadores se enferman y mueren. Pero aquí, en Cobre Rico, por primera vez en mi vida, he visto una comunidad que se preocupa por todos sus miembros, no solo por los poderosos, no solo por los ricos». Aguanejo, enfrentado a una revuelta creciente entre sus propios trabajadores, que antes parecía sumisos, intentó mantener el control de la situación, ofreciendo aumentos salariales y beneficios mejorados a cambio de lealtad continuada, buscando comprar su silencio y su cooperación. «Señores», les dijo a sus empleados durante una reunión de emergencia, su voz llena de falsa preocupación, «no permitan que agitadores locales, que personas externas, destruyan las oportunidades que hemos creado juntos, el futuro que hemos construido. Estos problemas de salud son temporales y pueden ser manejados con medicina apropiada, con tratamientos convencionales, pero los empleos que proporcionamos son la base fundamental de la prosperidad futura de sus familias, de su sustento». Su argumento apelaba a miedos económicos legítimos, buscando manipular la desesperación de los trabajadores, pero también revelaba una disposición aterradora a sacrificar vidas por ganancias, una moralidad retorcida que priorizaba el dinero sobre la humanidad. Cantu Wasi, observando el conflicto desde su perspectiva de sabiduría ancestral, una visión que abarcaba la interconexión de todo, convocó a un círculo de sanación tradicional que incluía no solo a los trabajadores enfermos y sus familias, sino también a cualquier miembro de la comunidad que quisiera participar, uniendo a todos en un propósito común. «Cuando la tierra está enferma», explicó mientras encendía salvia sagrada en el centro del círculo, el humo aromático llenando el aire, «todos los que viven sobre ella eventualmente enferman.
La sanación verdadera requiere sanar no solo a las personas, a los individuos, sino también a la tierra que la sostiene, al ecosistema que nos nutre. Su ritual combinaba elementos espirituales profundos con una comprensión práctica de la interconexión entre la salud humana y ambiental, un enfoque holístico que trascendía las divisiones. El doctor Blanco, motivado por la urgencia de la crisis y por la verdad que veía en los métodos de Cantuasi, comenzó a colaborar con científicos de universidades distantes para documentar exhaustivamente los efectos devastadores de la contaminación minera. Sus cartas a colegas en instituciones prestigiosas trajeron una atención científica nacional al caso de Cobre Rico, convirtiendo al pueblo en un laboratorio natural para el estudio de los efectos de la minería industrial en comunidades pequeñas y vulnerables. Lo que está ocurriendo aquí, escribió en un artículo que sería publicado en revistas médicas importantes, su voz llena de preocupación y urgencia, representa un microcosmos de los desafíos que enfrentaremos a medida que la industrialización se expanda hacia territorios previamente prístinos, hacia lugares intocados por la mano del hombre. Es una advertencia para el futuro. Y el punto de inflexión llegó cuando Tomás Jiménez, el trabajador que había colapsado y había estado al borde de la muerte, finalmente despertó después de 2 semanas de coma. Un verdadero milagro. Su primera petición fue ver a Cantuasi y Sofía, a quienes agradeció no solo por salvar su vida, por darle una segunda oportunidad, sino por defender los derechos de trabajadores que no tenían voz en las decisiones que afectaban sus vidas, que eran ignorados y explotados. Ustedes me dieron una segunda oportunidad, les dijo con lágrimas en los ojos, su voz llena de gratitud y emoción. Pero, más importante aún, me dieron esperanza de que existe justicia en este mundo, de que los valores humanos pueden prevalecer sobre la codicia. Su testimonio se convirtió en un símbolo poderoso de la lucha entre valores humanos y los intereses comerciales, entre la vida y la ganancia, resonando en la comunidad y más allá. La presión pública y científica, impulsada por la verdad y por la indignación, finalmente obligó a Aguanejo a cerrar temporalmente la operación minera para realizar una investigación completa de los procedimientos de seguridad. Sin embargo, en lugar de aceptar responsabilidad o buscar soluciones colaborativas, él decidió vender sus propiedades y marcharse del territorio, abandonando el desastre que había creado, pero no sin antes intentar un último acto de venganza, una última declaración de su desprecio. Este pueblo, declaró Aguanejo en su discurso de despedida, su voz llena de resentimiento y veneno, ha elegido el sentimentalismo sobre el progreso, la emoción sobre la razón, y pagará el precio de esa decisión con pobreza y estancamiento económico, con la ruina inevitable. Su predicción contenía una amenaza implícita, un augurio de que las comunidades que priorizaban valores humanos sobre las ganancias estaban destinadas al fracaso económico, a la miseria. Ricardo Valdemar, reflexionando sobre las profundas lecciones de la crisis minera, convocó a una asamblea comunitaria para discutir el futuro económico de Cobre Rico, un nuevo camino para la prosperidad. Hemos defendido nuestros principios, dijo, su voz resonando con la experiencia, pero ahora debemos demostrar que es posible prosperar económicamente sin sacrificar los valores que nos definen como comunidad, que nos hacen humanos. Debemos encontrar un nuevo modelo. Su desafío era encontrar un modelo de desarrollo que fuera tanto económicamente viable, que asegurara el sustento de todos, como éticamente sostenible, que respetara a las personas y a la tierra, un equilibrio que pocas comunidades habían logrado en la época de la expansión industrial acelerada, donde la codicia y la explotación a menudo prevalecían. La respuesta de la comunidad fue la creación de una cooperativa de desarrollo que combinaba agricultura sostenible, que nutría la tierra, artesanía tradicional, que preservaba la cultura, y turismo educativo, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de aprender sobre métodos de sanación integral y convivencia intercultural. Era un modelo que honraba la vida en todas sus formas. Sofía se convirtió en una de las directoras principales de la cooperativa, aplicando las lecciones de sanación holística a los desafíos del desarrollo comunitario, viendo la comunidad como un organismo vivo. Así como sanamos cuerpos tratando no solo los síntomas superficiales, sino también las causas subyacentes de la enfermedad.
explicó Sofía en la primera reunión organizativa de la cooperativa, su voz llena de claridad y convicción. Debemos desarrollar nuestra economía tratando no solo las necesidades inmediatas, los problemas urgentes, sino también las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones, construyendo un futuro sostenible. El legado de la crisis minera se convirtió en una parte integral de la identidad de Cobre Rico, un recordatorio constante para las generaciones futuras de que el progreso verdadero requiere no solo crecimiento económico, no solo riqueza material, sino también la preservación de los valores que hacen que la vida valga la pena vivir, que le dan sentido a nuestra existencia. Cantu Huasi, ahora reconocido como el anciano sabio de la comunidad, un faro de conocimiento y experiencia, resumió la lección en palabras que serían recordadas mucho después de su muerte, que trascenderían el tiempo. La Tierra nos enseña que todo está conectado, intrínsecamente, entrelazado. Lo que hacemos a la Tierra, lo que le infligimos, nos lo hacemos a nosotros mismos. Lo que hacemos a otros, a nuestros semejantes, nos lo hacemos a nosotros mismos. La sanación verdadera requiere reconocer estas conexiones profundas y actuar en consecuencia, con respeto y compasión. Sus palabras flotaron en el aire como una promesa sagrada de que la sabiduría aprendida en Cobre Rico continuaría guiando a la comunidad hacia un futuro donde la prosperidad económica y la compasión humana pudieran coexistir en perfecta armonía, donde el bienestar de todos fuera la prioridad, un legado que perduraría por generaciones.